Muy bien, y continuamos con más información haciendo referencia al tema de la cocaína adulterada que ha causado ya en nuestro país más de 20 muertes, 23 muertes exactamente, y más de 80 personas internadas por el consumo de esta cocaína adulterada. Pero ¿cuáles son los efectos y los riesgos de este consumo que ha sido combinado con el fentanilo y la estricnina, dos de las sustancias que han sido identificadas en esta cocaína? Vamos a establecer el contacto, si te parece, Lalo, con Silvia Cabrerizo, quien es médica de la unidad de toxicología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Le damos la bienvenida a Telediario Federal. Muy buenas tardes, doctora. Bienvenida. Bienvenida, Silvia. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy bien, doctora. Bueno, para poder entender y comprender qué es lo que significa el consumo, no solamente el consumo de la cocaína, sino también el consumo de la cocaína combinada en este combo letal con fentanilo y también la estricnina, que serían las dos sustancias que se han identificado dentro de esta cocaína adulterada, ¿no? Sí, en realidad lo que fue sorprendente fue el número de muertes, ¿no? O sea, de esta intoxicación masiva. En general la cocaína sola de por sí también, digamos, es tóxica y puede generar sobredosis, pero bueno, esto no es lo que vemos habitualmente, así con un número tan importante de casos. Y en este caso se sospecha, digamos, todavía no tengo la confirmación oficial de que se haya comprobado estricnina y fentanilo. En un principio se sospechaba la presencia de un raticida como la estricnina, y se sospecha, digamos, actualmente, por eso la alerta del Ministerio de la Provincia está dirigida al uso de naloxona, que es el antídoto para los opiáceos, de los cuales el fentanilo es uno de los opiáceos, ¿no? Uh-huh. Y acá, digamos, lo que complica, digamos, o aumenta la toxicidad en el caso de que fuera un opiáceo, es que por un lado tenemos la toxicidad en sí de la cocaína, que es una sustancia estimulante, que produce todo un cuadro de agitación que puede llevar a convulsiones, a arritmias cardíacas, y si le asociamos en este caso un opiáceo como el fentanilo, se le suma una toxicidad depresora, es una droga depresora, o sea, como con acción antagónica a la cocaína. Entonces ahí, digamos, puede haber directamente hasta depresión de funciones vitales básicas como la frecuencia cardíaca, o sea, la frecuencia respiratoria, y el paciente puede hacer un paro respiratorio, un paro cardíaco. ¿Es real? Puede justificar, digamos, el resultado en este caso, ¿no? Uh-huh. ¿Es real esto que el fentanilo puede ser hasta 50 veces más potente que la heroína? Es 50 a 100 veces más potente que la morfina. Sí, es un opiáceo sintético mucho más frecuente, mucho más potente que otros opiáceos que usamos en medicina. ¿Y para qué se utiliza normalmente? El fentanilo tiene indicación médica también, es una droga que nosotros justamente buscamos para hacer depresión respiratoria en un paciente grave, pero que necesitamos deprimirlo para poder intubarlo. ¿Sí? En un paciente previo, una intubación o una conexión, digamos, asistencia respiratoria mecánica a la dosis que corresponde. Lo que pasa es que si usamos una droga tan potente en sobredosis, ahí viene el riesgo de muerte, ¿no? Claro. Y después, el problema acá es que es una sustancia, digamos, adulterada. Al ser una sustancia ilícita es un riesgo que lleva implícito. O sea, uno compra y no hay calidad de lo que compra. O sea, no hay manera de saber qué es lo que uno consume. Por más que uno compre cocaína, nunca vamos a tener la certeza de que el producto tenga cocaína. O sea, y en general nunca es cocaína al 100%. En general siempre está cortada con alguna otra sustancia que se presente en forma similar, que es un polvo blanco, que puede ser paracetamol, dipirona, puede ser a veces almidón de maíz, o sea, pueden ser distintos adulterantes. Bueno, en este caso se suma un adulterante, digamos, con una toxicidad extra, que terminamos con el caso que tuvimos ahora. Uh-huh. Bueno, de acuerdo a su experiencia, doctora, ¿qué es lo que define en un hospital de niños, ¿no? ¿Qué es lo que define el consumo hoy en nuestro país? No, bueno, justamente, digamos, si hablamos de niños y adolescentes, o sea, nosotros estamos marcados principalmente, lo más frecuente son las sustancias lícitas, y lo más frecuente de todo es el alcohol. Uh-huh. O sea, seguido muy de cerca después, empiezan con el consumo, digamos, tabaco, marihuana. Eso dentro de lo más frecuente, ¿no? O sea, pero el fácil acceso a las drogas, digamos, de venta, digamos, autorizadas, o sea, es mucho más frecuente que, por lo menos en el rango etario de los adolescentes, que el consumo, digamos, de cocaína. Esto es como una instancia mayor, por eso la media de edad de los pacientes, de los casos esos que tuvimos, son adultos, ¿no? Uh-huh. Ya vimos Hay algunos casos de adolescentes.
Claro, ya vimos que este combo, bueno, puede provocar la muerte, pero ¿cuáles son los efectos a largo plazo, las consecuencias de este tipo de consumo en el organismo? Si hablamos del consumo, porque esto fue una sobredosis por una intoxicación aguda, por ahí en un único consumo, nosotros al tener un consumo, digamos, de cocaína habitual, nunca estamos exentos del riesgo de muerte súbita, por ejemplo, porque dentro de las acciones de la cocaína no solo es estimulante central, sino también es vasoconstrictora. Entonces, ¿qué significa? Que disminuye el flujo de sangre a los distintos tejidos, con lo cual puede hacer un infarto cardíaco, o sea, puede hacer una ACV y puede generar una muerte, digamos, con un único consumo. Uno no necesita entablar una dependencia ni ser dependiente de la sustancia, ¿no? O sea, no necesita ser adicto para tener una muerte por sobredosis. O sea, un único uso también puede generar un caso letal. Y después lo que vemos, por ejemplo, nosotros vemos el consumo habitual, más frecuente, ¿no?, en la sociedad. En los chicos, por ejemplo, como mencionaba, lo del consumo de alcohol, que es muy frecuente hoy por hoy las prácticas, digamos, de asociar, ¿no?, la diversión o una fiesta, una previa, como se lo llama, ¿no?, con un consumo por ahí indiscriminado de altas cantidades, y también se consume alcohol, digamos, de alta graduación, porque hoy por hoy están de moda los tragos, el vodka, por ahí el fernet. Entonces, en pocas horas, un adolescente, o digo, un joven, un chico que no tiene tampoco ni siquiera tolerancia alcohólica, porque puede ser que también sea la primera vez que consume. Esto pasa muy frecuente cuando hacen las previas, viajes egresados. Ahora viene en marzo el UPD, que es el festejo del último primer día, y bueno, vemos esto, ¿no?, que después de una intoxicación aguda, pues, que puede ser a lo mejor definido como el consumo de cantidades altas de alcohol en poco tiempo, y vemos, por ejemplo, como consecuencia de una intoxicación alcohólica aguda, un coma alcohólico. O sea, eso es más frecuente hoy por hoy en los chicos jóvenes. ¿Y cuál es el número anual, si puede ser una unidad de medida, de personas que mueren por consumo de drogas? Como estamos viendo ahora, que estamos totalmente sorprendidos porque llevamos más de 20 muertos en 3 días. Anualmente... Claro. Mirá, el número exacto no te lo puedo dar, digamos, pero lo que sí vemos, o sea, que sí puede haber muertes asociadas al consumo, lo que te decía hoy, asociadas al consumo, que a lo mejor no llaman la atención porque es un paciente que entra con un paro cardíaco posinfarto y fue asociado al consumo de cocaína, si buscamos la causa. Claro. Pero eso es más frecuente. Lo que pasa es que pasa desapercibido o que no tiene tanto impacto mediático porque no fue así que se desbordaron las guardias de los hospitales, porque fueron todos casos simultáneos, porque esta partida de cocaína, o sea, estaba cortada. Eso es lo que hizo que esto tenga difusión pública, pero en realidad pone en evidencia un problema que ya está instalado, ¿no? Y un consumo que realmente, bueno, es peligroso, como bien lo decías, desde la primera vez que se consume, ¿no? En eso me parece que hay que hacer hincapié, ¿no? Eso para mí es fundamental. No solo con la cocaína, con cualquier otra sustancia. Si recordamos hace unos años en la Wartime, o sea, tuvimos la misma experiencia donde fallecieron chicos jóvenes, adolescentes y adultos jóvenes, que fue por el uso de sintéticas en ese caso. Claro. Pero todas las sustancias ilícitas pueden estar adulteradas. Uno no tiene la certeza de qué es lo que está consumiendo. Y generalmente las otras drogas como el alcohol, estas sustancias que pueden generar también como el puntapié hacia otras drogas más duras, doctora. En general, sí, se dice que son como la puerta de entrada, ¿no? O sea, en general podemos empezar, digamos, pero eso es muy individual, pero son las primeras que empiezan a probar, son las lícitas. O sea, en general se empieza por el alcohol y después aparece, digamos, de la mano, o sea, aparecen pronto, digamos, el cannabis, o sea, la marihuana, y por ahí la nicotina, el cigarrillo. El tabaco también está bastante difundido todavía. Sin duda que esta noticia, bueno, que ha conmocionado no solamente Buenos Aires, sino a todo el país, pone de manifiesto el nivel de consumo que hay en nuestro país, ¿no? Con edades de inicio más tempranas, ayer lo mencionábamos, realmente que asusta, que aterra, y con familias que muchas veces no pueden hacer nada por sacar a sus hijos de esa problemática, de esa encrucijada, de ese infierno realmente, y con un Estado ausente que tampoco se compromete a realmente pelear contra el narcotráfico. ¿Cómo hacer? ¿Qué consejos le daría a las familias para comprender, para ayudar, para sostener de alguna manera a ese joven en una situación de adicción, doctora?
Sí, yo creo que hay que buscar ayuda, que la familia es primordial en el sentido de que hay que armar redes de contención en este caso y que el abordaje tiene que ser interdisciplinario, no solo un médico toxicólogo, necesitamos clínicos, necesitamos un equipo, digamos, de salud mental y de servicio social para armar una estructura, una red, digamos, de contención para el paciente, ¿no? Porque esto es, si hablamos de dependencia, o sea, de lo que es consumo problemático, es una enfermedad, hay que entenderla como tal. O sea, y ayudarlo, digamos, de esa manera, ¿sí? Con un abordaje integral. ¿Y cuántos pacientes son los que a través de toda esta terapia y este abordaje integral logran realmente salir y no volver a recaer? Es complicado porque todo lo que genera dependencia, o sea, no es imposible, pero así como, por ejemplo, tienen las distintas sustancias tienen un componente adictivo que hace que la recaída sea parte incluso, digamos, de lo esperado en el tratamiento. Pero bueno, se puede. O sea, cuanto más fuerte la red, cuanto más contención hay, más fácil sería, digamos, el abordaje. ¿Sí? Muy bien. Bueno, doctora, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha brindado. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, Silvia. Hasta pronto. Adiós. Saludos y muy buenas tardes. Gracias, Adiós. igualmente. Chau, chau.